thinker tries desperately to show that what is thinking is absolutely new, unheard, even though it is not. The attitude of the medieval thinker was exactly the opposite. Even when he was saying something new, he pretended to say only what his ancestors had said. So he was always pretending not to innovate. So it's very difficult sometimes to detect the innovation because they do their best to conceal it, to cover it, not to show that they are saying something new. So they were so different from us from this point of view that sometimes they give the impression of repeating the same system of values, and as a matter of fact, they were innovating. Bien, ya recibimos a Gabriel de la Costa, autor de, como les decíamos, este libro, Alberto Metol Ferrer, un estudio sobre el verticalismo... Ferrer, dije. Me confundí de persona. Alberto Metol Ferrer, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por venir. Por favor. Y por tener interés también en el programa. Estábamos hablando, nos escuchaste porque llegaste más temprano que nosotros incluso al estudio, sobre el intelectualismo, sobre la inteligencia, sobre la generación de conocimiento y también la forma de entender nuestro mundo. A mí, cuando empecé a leer algunos de los capítulos que me compartiste, cuando empecé a leer el libro y a leer un poco más sobre Metol Ferrer también y a ver algunas de las entrevistas que te hicieron ya sobre este tema, empecé como a tener una cadena de preocupación, digamos, sobre muchas cosas. Primero me preocupó mucho que realmente mi conocimiento de esta persona, habiendo pasado por tantas instancias de formación formal, la escuela, el liceo, la facultad, posgrados, nunca había tocado en profundidad a Metol Ferrer. ¿Ustedes recuerdan que sí? No, la educación formal no, yo lo conocí después nomás, como más vinculada al debate político actual y las referencias. Pero sí. Estudiando un poco los a veces orígenes ideológicos de Cabildo Abierto. En realidad fue la primera vez que me topé como con las ideas. Mirá, qué bueno. Pero en la escuela no. Claro, cuando estaba en la escuela. El conocimiento del futuro, eso estaba haciendo adivinación. La viste venir. Y pensaba sobre, qué importante que es tener personas que intenten o que hayan intentado explicarnos, una historia de cómo entendemos el mundo que nos atraviesa, de cómo entendemos el mundo en el que vivimos y también nuestro país, ¿no? Hice esta pequeña investigación de Metol Ferrer que además me pasó también que recordaba su ¿cómo es esto? Su mural. Su mural frente al Mercosur. El Parque Hotel, claro. En el Parque Hotel. Pasé por ahí hoy, de hecho, 2 veces porque estaba cerrada la calle para ir a la FIC y tuve que dar muchas vueltas para estacionar y pasé 2 veces por el mural hoy y decía, qué loca la vida, ¿no? Cómo te acerca a las cosas. Y había pasado varias veces y decía, mirá qué lindo este mural, ¿no? ¿Qué habrá hecho esta persona? ¿Quién es? Y investigando un poco para que no lo tengas que hacer vos, a no ser que te guste. ¿Te gusta hacer una mini introducción de quién es Metol o lo hago yo? Si la tenés preparada, la tengo preparada. Claro. Sí. Es yo creo que en esta discusión que teníamos de quién es y qué es un intelectual, qué no es, yo por lo menos digo que leyendo un poco esto no hay dudas y leyendo un poco la historia de Metol Ferrer no hay duda de que es un intelectual. Y es un intelectual que no solo hizo su producción intelectual, sino que se dedicó mucho a estudiar otros intelectuales, no solo de Uruguay, sino de la región y del mundo. Pero bueno, también yo apuntaba, capaz que eso es lo que te hace ser intelectual, ¿no? Estudiar a otros, muy probablemente. Nació en Uruguay en 1929, en Montevideo, y murió en 2009, y también murió en Montevideo. Hay como unos círculos ahí interesantes que le deben gustar a muchas personas que trabajan como con las cosas más esotéricas del intelectualismo, ¿no? No sé de qué signo era. ¿No sabes? No. Bueno, yo tampoco porque no sé nada de signos. No tenemos la fecha. No es ese tipo de Hay streaming. producción capaz que... Sí, no es ese tipo de por favor, ¿qué signo era? No, pero Es igual vos que por yo, de una marzo. fecha sabés el signo, porque yo no sé. Sí, porque es de marzo y yo soy de marzo. Pero no todo marzo es lo mismo. No, es No, de pero 31 de marzo, eso es Aries. Ah, está bien, ya pasó, claro.
Ariano, no tengo ni idea. Cuenten ahí en el chat. Creo que mi amiga Rosina, que sabe mucho de signos, está mirando. Nació en bueno, ya lo dije. Estudió de manera pública y privada. O sea, fue a la escuela pública, pero también después fui a colegios privados. Hizo la facultad de Derecho, como vos querías, Cami, y militó en la FEU. Yo no quería. Más curiosa que su formación fue su desarrollo del Partido Nacional del Frente Amplio, oscilando como un péndulo que pasa por distintos gradientes. Y su primera producción intelectual fue muy cercana al peronismo, y ahí se acerca al latinoamericanismo, y eso marca de manera esencial su vida. Eso y la Iglesia Católica. ¿Vieron que es como una... ¿Vieron? Tipo. Batidora a mí me hace acordar a las chicas superpoderosas. Claro. Flores. un poco de todo. Un poco de colores. El como era. químico X al final. Exacto. Claro. Le tiraron de todo a él, ¿no? Si él fuera Williams, ahí los padres tuvieron una influencia muy, muy curiosa. Hay una serie de preguntas que te queremos hacer y van a ir rondando un poco. Vos vas a incluir lo que quieras del libro y vas a incluir lo que quieras de lo que pensás más allá de lo que escribiste, pero que tienen que ver con este intelectualismo, ¿no? En una entrevista que te hicieron en Latido Beat, Sí. te preguntaron con qué imagen te gustaría que un lector se quedara después de leer tu libro, ¿no? Y decías que te gustaba mucho mostrar la forma en que algunas ideas o tradiciones parecen existir desde siempre, pero en realidad son el fruto de un trabajo muy largo y nada inocente de intelectuales que entienden la importancia de que se impongan ciertas narraciones, ideas y sentimientos. ¿En qué lugar estamos hoy con respecto a ese trabajo nada inocente de intelectuales que están intentando imponer nuevas narraciones, ideas y sentimientos sobre este presente de hoy? Bueno, Tremendo. Sí. Gabriel. Suerte en pila. No, Llamamos a William, si querés. No. lo que pasa es que es como vos, cualquier cosa que hay arriba de esta mesa alguien la hizo, y eso vale para las ideas también, ¿no? Entonces uno siempre puede hacer una ingeniería reversa. Cuando vos contabas esto de tu hermano en la educación, no te enseñan a ser jefe. Eso capaz que lo inventó él, porque a veces las cosas se inventan muchas veces paralelamente, pero seguramente lo escuchó. Seguramente. ¿Y de dónde lo escuchó? ¿Y quién lo pensó? ¿Y quién trabajó para que mucha gente lo escuche? Y, por ejemplo, ese tipo de ideas, hay ejércitos de intelectuales en Uruguay y en el mundo que están muy bien organizados y muy bien financiados para que muchos niños sorprendan a sus madres repitiendo ese tipo de ideas. Y creo que es como algo que sucede en un nivel prepolítico, o en el sentido que después nosotros hacemos de cuenta que discutimos de política de forma original, pero cuánto de lo que estamos diciendo y pensando no viene de todo este tipo de trabajos que son siempre muy colectivos e históricos, ¿no? No es que de un día para otro alguien dice, la gente debería pensar esto. Y a tu pregunta lo que diría es bueno, no muy bien, ¿no? No muy bien. Ustedes recién se preguntaban, bueno, ¿dónde están los intelectuales? Creo que no es una pregunta completamente evidente, aunque también en un sentido más llano. Bueno, ustedes son intelectuales. Digo, que un periodista es el caso más típico, más estereotípico de un intelectual. Un tipo que está ahí, una mujer que está ahí entre papeles, hablando con gente, pensando, haciendo conexiones entre cosas, que trabaja con ideas, con palabras. Sí, pero que no llega a desarrollar en profundidad, ¿no? Que no escribe Sí. O sea, un periodista del día de hoy, nosotros escribe libros, pero no. Nosotros no escribimos ningún libro. Sí, pero más allá de generar un libro aparte. A lo que voy. A lo que voy con el periodismo, para reflexionar un poco en torno al periodismo, es que siempre está el famoso dicho, se le atribuye a María Stargilio, pero es conocimiento amplio como un océano, profundo como un charco, ¿no? Bueno, pero hay otro que es el periodismo es el primer borrador de la historia. También. Cuando los historiadores quieren saber qué pasó, recurren es a los medios. Los medios. Claro. Sí, es verdad. Eso es verdad. Pero nos están formando para... Porque hoy cuando arrancábamos hablando de las carreras y como de esa cuestión de, bueno, para qué nos forman, que no solo en la educación formal, en general, como la sociedad, para qué nos forma, no sé si nos forma para pensar, para interpretar, para proponer, para imponer estas nuevas narraciones, ¿no? O sea, entonces, quizás lo hacía antes, quizás lo hace en determinadas esferas. ¿Dónde está esa formación para ser intelectual? Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema de
un poco como pensaba tu hermano, no necesariamente los aparatos ideológicos del Estado, cuando forman gente, lo forman para que sean superautónomos, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que habría que preguntarse es, si uno fuera a hacer la historia de la facultad a la que fui yo, a la que fueron ustedes, o de cualquier institución, como si uno reconstruyera la historia intelectual de quién la fundó, quién puso la plata, de dónde salió la idea, cuál fue el armado político para que se consiguieran los votos y quiénes ganaron los primeros concursos y quiénes arreglaron para que se ganaran esos los primeros concursos. Seguramente podrías reconstruir toda una historia de disputas que terminan por construir un campo en el que uno termina aprendiendo lo que termina aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, y las ciencias sociales tienen su historia en Uruguay. Cómo se separan de la Facultad de Derecho, cómo la ciencia política se construye para cierta forma de legitimación de la democracia liberal en los 90, cómo la sociología viene de una tradición tecnocrática que viene de la CEPAL, y todo eso tiene sus connotaciones políticas. Después, pienso en lo más práctico, perdón que te corte, que es, digamos, la educación uruguaya y Varela. Claro, la construcción de cierto tipo de ciudadano. Que eso para sí, por lo menos lo estudiamos en la escuela. Claro. No sé si con nivel de profundidad, pero creo que ese ejemplo queda claro de, bueno, ahí se pone un cimiento que siglos después sigue generando determinadas lógicas. Sigue generando un modelo de ciudadano, un modelo de lo que a vos te califican como que, claro, que está bien. Claro. Y entonces, y como decía, uno siempre puede hacer la ingeniería reversa. Mirás el resultado y te pones a pensar, ¿quién hizo cosas para que el resultado fuera este, ¿no? Y mirando la ingeniería reversa, que es un poco capaz lo que hiciste con Metol Ferrer. De algún modo sí. ¿A qué conclusiones llegaste con respecto a qué cosas están construidas hoy en nuestra sociedad y que tuvieron la influencia de estos constructores? Bueno, en el fondo es una pregunta sobre la tradición, en el sentido que una tradición es una construcción colectiva, la cual muchas personas a lo largo de diferentes generaciones van agregando, modificando, y cuando llega al presente en el que vivimos, vemos hacia atrás y vemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si uno mira cosas que existen intelectualmente en el presente, intelectual y políticamente, ¿no? El peronismo, el Frente Amplio, el pensamiento del Papa Francisco, el herrerismo, las narraciones, las historias de la ultraderecha nacionalista con todo su bagaje intelectual, de revisionismo histórico, todas esas cosas que en el presente son parte de los mundos políticos en los que existimos. Bueno, hubo 2 o 3 generaciones de intelectuales, y no solo de intelectuales en el sentido de grandes escritores, sino también de militantes, de periodistas, de un montón, que se dedicaron a pensarlo. Que se dedicaron a pensarlo y a crearlo. Claro. Porque no había herrerismo antes de que Herrera y todo otro montón de gente, a lo largo de un par de generaciones, se pusieron a llenar eso de contenido y a construir una identidad y a identificarse con ella. Y un día se fundó Frente Amplio y antes no había Frente Amplio, y hoy ya hay gente que es una tercera generación de Frente Amplistas, ¿no? En su casa. ¿Y de dónde salió todo ese contenido? Bueno, hay una parte que viene del propio devenir histórico, pero alguien eligió que se iba a usar la bandera de Otorgués, y alguien escribió los primeros discursos, ¿no? Y representa aparte un conjunto de ideas. Vos decís Frente Amplio, peronismo, lo que sea, y creo que cualquier interlocutor con mayor o menor digamos, similitudes entre los que pensemos todos, pero te da un marco, te Correcto. dice, bueno, esto va hacia determinado lado, hay determinada visión de la realidad. Exacto. Sí, en el caso del Frente Amplio igual, por ejemplo, perdón, Gabriel, Dale. pero decías, ¿no? Hay una liturgia frente amplista creada y pensada también, y que se ha ido generando por los distintos hechos políticos. Las ideas del Frente Amplio, de lo que es el Frente Amplismo, vienen de otras raíces históricas también, ¿no? Vienen de muchos partidos que lo formaron originalmente. Bueno, eso es Todas algo... ideas, pero eso imagino que pasa en todo tipo Bueno, de pero eso es formación. algo muy interesante, porque, por ejemplo, Metol Ferrer escribió el discurso que dijo Seregni el 26 de marzo del 71, ahí en la explanada municipal. Si uno estudia esos primeros documentos del Frente, esos primeros discursos, y mira para atrás en qué se estaba discutiendo 7, 8, 10, 15 años antes de que se formara el Frente Amplio, están pasando muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que pasa, en las cuales Metol y su generación, Real de Azúa, Williman, muchos otros, ¿qué está pensando? Lo que está pensando es cómo después de la crisis del vallismo y después de la crisis de una forma de entender al Uruguay como
un faro de progreso, como una utopía, le están pensando, si eso cayó, ¿qué proyecto nacional podemos crear para Uruguay? Y la izquierda, en ese caso el Partido Comunista, el Partido Socialista, que están buscando cómo llegar a unas masas populares a las que les costaba llegar, se conectan con esta generación de intelectuales nacionalistas y dicen, bueno, construyamos una tradición en la cual entre la izquierda, con sus proyectos políticos, con su militancia, en las viejas narraciones del nacionalismo uruguayo y rioplatense. ¿Cómo hacemos para meter Artigas? ¿Cómo hacemos para meter el revisionismo histórico? ¿Cómo hacemos para meter hablar de nacionalismo popular, antiimperialista, antioligárquico, de un modo que capaz que alguien que tiene un abuelo que peleó con Aparicio Saravia lo pueda llegar a conectar? Que tenga una lógica común, el cristianismo? ¿No? Que tenga una lógica común a su vez todas esas ideas, que tenga algo que los puede unir. No, y si uno mira esos documentos, los primeros documentos de Frente Amplio, no hablan de socialismo, ni de comunismo, ni de revolución. Hablan de progresismo y de nacionalismo popular. No es que después el frente se corre al centro, eso es así desde el 71. Es que yo estaba pensando eso, cuando vos estabas contando esto de las discusiones que son las mismas que está teniendo el Frente Amplio ahora, ¿puede ser? O sea, de alguna manera... En un punto sí. Un punto hay una cuestión de, bueno, ¿qué proyecto podemos hacer que envuelva y que traiga a estas personas y que también presente como... Y en realidad, siento que sigue siendo la creo que nos estamos olvidando de una parte que también era hacerlo todo viable electoralmente. Es que en la práctica. Es por eso. Es por eso. O sea, ese es uno de los motivos también, ¿no? Pero por eso existe, claro. Si vos no formás un partido político, si no es para transformar la realidad por la vía de los votos. Y lo tengo claro. Pero ¿cuántas veces? O sea, obviamente, sí, pero ¿cuántas veces se discute en el Frente Amplio? No hay que pensar en los votos, y en el Frente Amplio y en todos los partidos, me imagino. No hay que pensar en los votos, hay que pensar en la gente. No hay que pensar en los votos, hay que pensar en el proyecto. ¿Cuántas veces? Pero para mí lo que es interesante en eso que decías recién es que ¿por qué estos militantes, estos intelectuales en ese momento, cuando quieren ampliar sus llegadas para que los vote más gente, al discurso que recurren es a una forma de nacionalismo popular que conecta con una tradición blanca, cuando históricamente la izquierda más bien conectaba con una tradición vallista? Y eso es algo que está sucediendo en ese momento y que hay gente que lo ve. Hay gente que ve que si vos vendés vallismo nadie lo compra, ¿no? Y entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Bueno, ¿dónde hay unos intelectuales nacionalistas populares que nos puedan resolver este problema? Es que a mí me explota la cabeza, o sea, literalmente, esto que decís de que este discurso que recordamos, o sea, las personas de izquierda recordamos como del general Liber Seregni, ¿no? Como un discurso inspirador que nos lleva, que nos conduce, que hay figuras de la izquierda que lo retoman constantemente. Exacto. Lo haya escrito una persona como Metul Ferré que tuvo una tradición abiertamente, públicamente herrerista, ¿no? Y lo mismo sucede cuando le contás a alguien que entiende mínimamente capaz de historia uruguaya los orígenes de Mujica, por ejemplo, ¿no? Yo pensé inmediatamente en eso cuando lo leí. ¿Cómo también desde un lugar de menor profundidad es donde más hay esa división, esa supuesta polarización, y cuando en un nivel como más central, más cercano, esos intercambios se dan como con mayor naturalidad? Y sí. No hice ninguna pregunta. No, opinaste. Aprovecho el bache para... ¿Tirar alguna pregunta de chat que están tirando? No, me pongo al día, porque no hemos leído el chat desde que tiramos la consigna, pero nos dice primero a la negra, Diana, nos está mirando, le mandamos un saludo, que nos olvidamos que Mancha sí publicó un libro. Sí, estamos hablando. Mancha tuvo su libro el año pasado junto a Winomá. Después tenemos datos sobre Metul Ferré y su ascendencia, que sería zodiacal. Ajá. Rosina nos dice que es ariano del primer decanato. No sé qué es esto, leo textual. Siempre buscan ser los líderes. Claro. Siempre buscan ser los líderes. Tienen una actitud impulsiva, lleno de ideas. Todo tiene que hacerse ya, muy enérgicos. ¡Opa! ¿Lo ves? Yo soy de esos primer cosa. Así. Después tenemos a Horacio Gómez, que nos dice que él es un intelectual,
que le preguntemos lo que queramos. Ok. Que está muy bien. Dale, gracias, Horacio. Guarden el contacto. Vamos a ponernos al día con la gente desde el principio, Kai, que nos da las buenas noches, nos desea buenas noches. Ajá. María Curvelo, que le da la bienvenida a Juan Benicio. Sí. Y dice sangre sanducera, que llega al mundo. Germán, hay mucho feliz cumple Juan, que no sé si... Pero no es el cumple. Y O bueno, sea, Es no el claro. aniversario de su nacimiento. O sea, Y bueno, es el quizás inicio la del gente es el hace nacimiento. nacimiento. Quizás Esta va a agarró ser un la pez- fecha de su cumple cuando Exacto, cumple. un Cuando adelantado. cumpla. Quizás la gente Se adelantaron arrancó- un año exactamente. Claro. Está- Después nos plantean qué cosas aprender en la escuela, economía doméstica. Lo que es algo interesante. Ujú. Aprender a aprender, nos dice José Pedro, que está muy bien. Importante. Me hubiera gustado de pibes saber inglés y teatro, nos pone Fran. Diana decía enseñar habilidades básicas para la vida cotidiana, mecánica, sanitaria, carpintería. Germán también se plantea que está de acuerdo con eso. Y bueno, y después hay bastantes comentarios sobre William. yo quiero preguntarle a Gabriel un poco cómo veía esta discusión que teníamos, ¿no? El de educarnos para el mañana, educarnos para la vida también. O sea, esto que hoy empezamos hablando de la educación formal, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Es muy difícil esa pregunta. Yo creo que no hay Que además sos padre, ¿no? Además soy padre de Sí. dos niños preciosos. Yo creo que no hay que inventar la pólvora, ¿no? O sea, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir, hay que ganar buenos hábitos de disciplina, estar más o menos al día con la tecnología de la época, saber la historia de tu país y tiene mucho misterio, ¿no? Y a Me parece partir que esta idea de que todo va a ser distinto todo el tiempo. Bueno, sí, algunas cosas sí, pero los que ahora son súper ricos estuvieron en los años 70, estando más bien. y a partir de eso, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes que forman a un intelectual uruguayo hoy? ¿No? Que Bueno, terminan formando. es una pregunta, es interesante porque para mí intelectuales son más o menos todas las personas que trabajan con las palabras y con las ideas. Entonces estamos hablando de que hay probablemente decenas de miles, ¿no? Y entonces la pregunta para mí es ¿qué los haría uruguayos? ¿No? Termina el mate. No, porque y por eso este problema de tradición es interesante, ¿no? Porque Perdón, empezamos, conecté la pregunta porque es que estábamos hablando de, bueno, me decías, ¿no? Aprender a leer y escribir, conocer un poco la historia de tu país, ¿no? Sí. Obviamente hay diferencias en la educación que se recibe y ahí hay un montón de otros factores, sobre todo económicos, también en relación a la educación que recibimos. Los programas son más o menos los mismos, lo que se enseña a veces termina siendo más o menos lo mismo y vos le prestás mayor o menor atención, también dependiendo de la realidad que tengas en tu casa, en tu barrio, etcétera. Pero después hay personas que terminamos considerando intelectuales y personas que no. Por eso venía un poco la pregunta, ¿no? Bueno, yo qué sé, para mí, a ver, hay como tantas palabras tienen más de un significado. Entonces uno puede decir, hay un amplio sector de trabajadores intelectuales y después hay un pequeño grupo de personas que son designados retroactivamente, ¿no? Cuando pasa el tiempo, y se dice, bueno, estos fueron los intelectuales de tal época. Y que muchas veces son personas que en el momento son muy controversiales y que no necesariamente son reconocidos en el momento. Entonces, para mí hay como dos discusiones diferentes en el sentido Bien. de que una cuestión es qué formas toma el trabajo intelectual en esa época, en cada época, en el sentido de, bueno, hace 30 años no había gente haciendo streams. Había gente sacando revistas que estaban en los kioscos. Y ahora casi no hay kioscos y todo el mundo pone streams. Y eso hace a la transformación del trabajo intelectual. Y después hay otra pregunta un poco diferente, que es la pregunta sobre, digámoslo así, la formación del canon. Es decir, cuando se arma un plan de estudios, cuando se arma una enciclopedia, bueno, ¿cuáles son los 5, 10, 20, 30 tipos y tipas que se eligen? Entonces, son cosas bastante diferentes, ¿no? Y ambas hacen después, digamos, el resultado de la textura cultural de un momento. Entonces, ponele, si uno dice, bueno, ¿cuáles son las ideas dominantes de esta época? El neoliberalismo. Bueno, en Uruguay el neoliberalismo empieza a haber a partir de los años 50. Jorge Valle, la recepción uruguaya del liberalismo alemán. Y bueno, y van pasando las décadas y las cosas van haciéndose más consistentes. Y un día querés acordar
y todo el Estado está tercerizado. Claro. Y todos naturalizamos que trabajar es así, pero eso implicó que alguien tenía que pensarlo, diseñar, escribir las leyes, los reglamentos, los presupuestos para que eso funcionara así, ¿no? Pero dirías que, por ejemplo, quiero retomar esto de los intelectuales uruguayos y que la pregunta sería más si son uruguayos a que son intelectuales, ya la vamos a retomar, pero dirías, por ejemplo, estoy siendo un poco provocadora, pero que la calle Pou es un intelectual del neoliberalismo. Es muy interesante esa pregunta, porque yo creo, mira, el abuelo, el bisabuelo, Luis Alberto Herrera, era flor de intelectual. El padre, la calle Herrera, era un tipo muy culto. Y la calle Pou es un tipo diferente de político. Y no estoy hablando mal de la calle Pou, que es un político formidable, con el que no estoy de acuerdo en absolutamente nada, pero que evidentemente como político es muy bueno. Y yo creo que ahí pasa algo que hay que analizarlo históricamente, porque es como que al sofisticarse la política, la política necesitar muchas más habilidades y tener mucho más conocimiento técnico incorporado, la gente se transforma en especialistas. Entonces, capaz que antes la Calle y Pablo da Silveira hubieran sido la misma persona. Y capaz que antes la Calle, Pablo da Silveira y Nacho Álvarez hubieran sido la misma persona. Porque había mucho menos división de trabajo, ¿no? Entonces, al final el candidato que termina siendo el presidente, y bueno, termina siendo un buen performer, termina siendo un buen constructor de equipos, termina siendo una persona con buena intención, buena intuición para tomar ciertas decisiones, y después tienen todo un aparato técnico de fundaciones, consultoras, aparatos técnico-políticos transnacionales, medio de comunicación, que capaz que hace 50 años el candidato a presidente y el director del diario eran el mismo tipo, ¿no? Entonces, ¿es un intelectual? Bueno, las habilidades que se requieren para hacer lo que hace la calle Pou son, sin duda, habilidades intelectuales, ¿no? Claro, capaz que son habilidades que, por ejemplo, un actor es un intelectual, un tipo que sabe pararse bien delante de una cámara, un tipo que sabe no ponerse nervioso en ciertas situaciones, ¿no? Para mí no. Para mí. No necesariamente. Puede ser eso y además un intelectual. Para mí. Ah, no, para mí sí. Sí, claro. Ricardo Darín es un intelectual, Capusotto es un intelectual. Bueno, pero eso no tiene muchas más virtudes que saber pararse delante de una tele, de una cámara. Bueno, pararse delante de una tele No, pero yo lo mismo, pero, la calle Pou tiene más virtudes que, no sé, que ser un político, por decirlo así, todas esta enumeración que vos hacías. Pero ¿por qué no consideras un intelectual alguien que sabe pararse arriba de un escenario, pararse frente a una cámara? Y porque para mí, para que una persona sea un intelectual, tiene que tener la capacidad de impactarme con sus ideas. Impactarme en un sentido de impresión, ¿no? Pero hay gente que te puede impactar con sus habilidades también, ¿no? Pero eso no es ser intelectual. No sé. Para mí, Claro, perdón, es interesante. llámenme conservadora. No, yo estoy bastante más cercano a lo que vos decís, Juli. Hay algo como de la, no sé si es política, pero como de la trascendencia de sus ideas. Que me parece que también va ligado a la intelectualidad, como... Sí, es esto de lo retroactivo, ¿no? Exacto. Pero para Una mí cosa también en vivo, digamos, a mí me ha pasado estar en charlas, ponele, y capaz que nos estamos yendo a un mundo que... Sí, estamos en... Sí, pero de escuchar a 2 o 3 personas y decir, esta es una persona que me parece una persona intelectual porque me acaba de impactar, esté o no de acuerdo, y esta otra no. Claro, también está lo que aprendemos al principio, intelectualidad, inteligencia, cuánto va de la mano, cuánto no. ¿Es elitista? ¿Vos lo considerás elitista? Por ejemplo, Gabriel, Juli, no se lo consideran elitista el intelectualismo. Gabriel, por favor. No, pero porque justo vos estabas planteando tu idea de intelectual y quería ver qué opinaban. Yo creo que hay una tensión en eso, ¿no? En el sentido que yo creo sustantivamente en la igualdad de las inteligencias. En el sentido que, bueno, habrá gente que escribe mejor y gente que le va mejor con la matemática y gente que tiene más suerte en la vida, pero más o menos pensamos más o menos todos igual. Tenemos cuerpos que funcionan más o menos parecidos, cerebros que pesan lo mismo y cortezas frontales, ¿no? Luego lo que se termina de desarrollar en los 25 años. Entonces después, bueno, hay condiciones sociales, hay suerte, hay trayectorias. Entonces, en ese sentido, yo creo que en principio no hay por qué tener
no hay por qué pensar que hay una esencia elitista en todo esto. Lo que sí creo es que sucede que hay personas que están en el lugar indicado, en el momento indicado, y logran producir ideas que cambian la situación y de ese modo esas personas terminan por representar el conjunto de un momento, ¿no? Entonces vos podés decir, no sé, quizás había 50 políticos y escritores y dirigentes y militares más inteligentes y más estudiosos que Perón en los años 40, 50 argentinos. Pero Perón se dio cuenta de algunas cosas. Y entonces vos decís, uno lee La Comunidad Organizada, ¿no? Decís, ¿este es un gran libro de filosofía política? Bueno, no. Pero decís, ¿es un libro importante de filosofía política? Es crucial. Es crucial en la historia política de América Latina, ¿no? Y eso lo hace bueno al final. Entonces, en algún sentido, como en la historia, la gran mayoría de nosotros vamos a ser olvidados pocos años después de nuestra muerte y otras personas no, hay una dimensión elitista en eso, en el sentido de que uno camina por la ciudad y hay un puñado de 10 personas que tienen estatuas y todo lo demás claro, no. Pero para mí lo que hay que tener cuidado es que no se deduzca de eso un pensamiento elitista sobre la inteligencia, ¿no? Y que al final que nadie... Cuando ustedes decían al principio, cuando yo era niño y vi algo y pensé que cuando sea grande quería hacer tal cosa, ¿no? Que capaz que ahora hay alguien escuchando y no tiene por qué pensar que no va a ser un gran intelectual, un gran matemático, un gran ingeniero, un gran escritor. Alguien le toca, ¿no? Y yo qué sé. Pero no hay nada elitista en eso. ¿Decís? Yo lo que digo es que esta idea de que los intelectuales son una élite es muy discutible. En el sentido que... Sin duda. Élite son los ricos. Después los intelectuales ganan 40.000 pesos. Uh-huh. No jodamos, ¿no? Entonces me parece que además esta idea de que lo intelectual es elitista es una forma de decirle a la gente común que no lea. Cuando en realidad es lo más democrático y lo más universal de todo, en una sociedad donde todo el mundo aprendió a leer y a escribir, ¿no? Vos sabés que me estaba acordando ahora, ya tenemos que cerrar, me estaba acordando ahora que vi nada, me da hacia dónde se fue mi cerebro, ¿no? Pero vi un tuit de una persona criticando a alguien que estaba leyendo en el subte, no, diciéndole que estaba haciendo lectura performática porque eran 15 minutos en el subte y qué tanto vas a leer, tanto querés mostrarte que lees, que no sé qué. Yo pensaba, déjalo en paz. ¡Qué imbécil! Déjalo en paz, la persona quiere leer. Y es como también eso, ¿no? Te querés hacer el intelectual y te querés hacer el culto leyendo en el subte. Y era alguien, era en Buenos Aires, ¿no? Leyendo en el subte y mostrando lo que lees, no sé qué. Y digo, ¿no se te ocurre que la persona es el momento que tiene para leer un poco, unos 15 minutos? No, yo creo que no elige leer. No hay que darle ni un ¿Entendés? centímetro al intelectualismo. Si leer y pensar y conversar es lo más divertido que hay. Exacto. Es como que alguien esté comiendo y otro le diga, ¿qué se hace este que come? Claro. Este no es momento para comer. Pero va en yo eso. siento que estamos a un paso de estar diciendo qué se hace este que come. Sí. O sea. Sí. Tenía Joder, es gratis. una pregunta, Ariel, que era esta cuestión de la intelectualidad y como el pensamiento que estamos hablando. Uh-huh. ¿Cómo lo lees en términos de la sociedad moderna? El tema, digamos, yo lo pensaba por lo menos de este lado, pero puede direccionar hacia otro lado tu respuesta. Sí. La cuestión, la divulgación y todo el mundo del conocimiento lo tenemos atado a libros, a digamos, documentos bastante extensos. ¿Cómo juega eso en la sociedad moderna, donde nosotros somos parte de eso, pero entiendo que cada vez más hay una cuestión de la atención mucho más focalizada en cortos tiempos, la atención a la imagen, a las redes sociales? ¿Cómo un poco se mueve TikTok? Exacto, la intelectualidad en el mundo moderno? Y te tiro una pregunta ahí desafiante, como decía Juli. Sospecharía más así que sí, pero un TikToker, por ejemplo, puede ser un intelectual hoy día. Yo no tengo ninguna duda que sí. Es más, a ver, yo estoy seguro que... Es alguien que piensa la teoría de las redes sin saber que está teorizando sobre las redes. O quizás sabiendo mucho mejor que nosotros. Sí. Es como si una persona que se formó
en las grandes discusiones retóricas del siglo XIX, en los años 20, miraba a Carlos Quijano y decía, que escribe unos articulitos, ¿qué va a ser un intelectual? Yo qué sé, esas cosas cambian, por un lado. Por otro lado, me parece que efectivamente, a mí me resulta preocupante lo que le va a hacer a la mente de las personas todas estas tecnologías, el hecho de que alguien piense que porque ChatGPT le resumió algo, lo leyó. Yo creo que es catastrófico. Ahora, como yo nunca me tomé el trabajo, todavía, por ignorancia, por pereza, de ver cómo realmente funcionan estas tecnologías y ver qué jugo se les puede sacar, yo no puedo decir que otro no les puede sacar jugo. Lo que yo no creo es que se dejen de leer textos largos porque hay ciertas cosas que no hay otra forma de hacerlo. Y que entonces medio que por necesidad eso va a seguir existiendo. Y que además, en algún sentido, estamos en una edad de oro del trabajo intelectual porque yo voy a estas cosas ilegales y me bajo los PDF. Si yo quiero transformarme en un gran conocedor de religión de la India en la Edad Media, lo puedo hacer en un par de meses. Si vas a donde quieras. Si sé inglés y tengo internet. O sea, estamos en la época de mayor acceso al conocimiento generado por la humanidad. Si vos tenés bien entrenado el deseo y la disciplina y la curiosidad, eso es muy importante. Entonces también hay una responsabilidad personal y colectiva de tenerlo bien entrenado. Entonces, en vez de estar mirando porquería, aprovecharlo. Lo mejor que ese medio que tiene porquerías también te ofrece. Como siempre hubo prensa buena y prensa mala, radio buena y radio mala, y libro bueno y libro malo. Gabriel, te agradecemos mucho. Recordamos que esto lo pueden encontrar en todas las librerías. Perfecto. Alberto Metol-Ferré, no le puse la R, de Gabriel Lacoste. El misterio de Alberto Metol-Ferré, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano. Lo tienen acá, escrito por nuestro entrevistado de hoy. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Por favor, estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ya venimos, viene Pablito Silva.